a que inicie la grabación. Listo, ya está grabando. Entonces, muy buenas tardes para todos, chicos. Espero se encuentren muy bien. Espero que estén pasando, pues, buenos momentos en sus casas, que se estén cuidando de la pandemia y todo ello. Ahora vamos a visualizar el cronograma, como siempre lo hacemos al iniciar una conferencia, y vamos a visualizar las diapositivas principales. En este caso, recordemos que nos encontramos en la actividad de proyecto número 6, nos encontramos en la fase número 4 de desarrollo, y dicha actividad se nombra desarrollar la estructura de datos y la interfaz del usuario del sistema de información, por lo cual es donde nosotros vamos a estructurar nuestra base de datos ya en un determinado sistema manejador de base de datos. De igual forma vamos a hacer una estructuración de nuestras vistas, de nuestras ventanas que vamos a tener en nuestro proyecto. Evidentemente, pues sea móvil, sea de escritorio o cualquier otro ámbito. Lo podemos hacer desde HTML haciendo pues una vista previa, ¿listo? Entonces, seguido de eso, vamos a ver nuevamente lo que es el cronograma. Recordemos pues que ya al día de hoy deben estar enviadas la evidencia número 5, que es inglés, el foro, quién soy y yo por qué estudio AXI, perdón, y la evidencia número 6, que es inglés, taller, reconociendo el lugar de trabajo. Recordemos que el foro como tal es básicamente hacer un audio con unas especificaciones que hay allí en lo que es la evidencia y subirlo allí a la plataforma. Recomendación pues que puedan allí adjuntar su texto de lo que hablaron allí. Por otra parte, la evidencia número 6, recordemos que era un documento que había que diligenciar con cierta información, inclusive haciendo como un test en inglés, de acuerdo pues a algunos casos de estudio. Dichas evidencias deben ser enviadas antes del 15, pues hay alguno que otro personaje todavía pues de las de, entonces la idea es pues que puedan ir como tal desarrollándolas lo antes posible para evitar pues que sean citados a comité académico. Por otra parte, al día de hoy, pues debemos estar aún trabajando en la evidencia número 2, o si ya la terminaron, los felicito, que la evidencia número 2 es lenguaje estructurado de consulta, la cual pues básicamente es en la cual nosotros tenemos que crear nuestra base de datos, crear nuestras tablas, crear nuestras columnas con sus respectivos campos y tipos de campos, al igual pues añadiendo las llaves primarias, haciendo las relaciones de las tablas y haciendo un pequeño ejercicio de inserción, actualización, eliminación y consulta de datos. Aquí pues se oye como un poquito largo, pero a la final no es tanto. A un canal de YouTube, inclusive les pasé el enlace por allí por WhatsApp para que puedan ir a él y visualizar los videos en los cuales pues doy explicación del paso a paso básicamente el desarrollo de la evidencia. Lo primero es básicamente instalar dos software, preferiblemente si pueden hacerlo con otros, lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero de mi parte les recomiendo ello. Por una parte, pues la sencillez y por otra parte, pues que allí como tal doy explicación de cómo se maneja. Allí pues hay el paso a paso como tal de lo que hay que hacer en la evidencia y no es nada complicado. Si no estoy mal, la cantidad de duración es como de 30 minutos, todos los videos, entonces yo creo que en 1 hora, 2 horas ya tienen esa evidencia desarrollada. Ahora, la evidencia pues en la cual nos estamos trabajando en estos momentos también, hasta el día 11 de mayo, es la evidencia número 3, diseño y desarrollo de la interfaz web del proyecto en curso. Entonces, en esta evidencia lo que tenemos que hacer es desarrollar como tal una interfaz o las interfaces que nosotros habíamos planeado anteriormente en la actividad de proyecto número 4, si no estoy mal, y dichas interfaces va a ser como tal diseñadas pues en lo que es HTML, que es un lenguaje de marcado de hipertexto, si no estoy mal. En este lenguaje como tal vamos a crear nuestra estructura y con CSS le vamos a dar como tal aquí el diseño que nosotros queramos. Ya pues digamos que colorear básicamente. Bien, aquí tenemos lo que es el material de formación. En el material de formación tenemos una introducción al diseño web usando el lenguaje HTML, que pues vimos una pequeña explicación de algunas partes de este material, la conferencia del día miércoles, perdón.
Entonces, para que puedan ir y visualizar ese documento, que me parece algo interesante. Si no, pues pueden ir como tal a la grabación del día miércoles, que ya está subida a la plataforma. Aquí en el material complementario no tenemos muchas cosas pues relacionadas con HTML, y aquí tenemos pues ya como tal lo que es el nombre de la evidencia. Dice AP06, A7, evidencia 3, diseño y desarrollo de la interfaz web, el proyecto en curso. En ese orden de ideas pues ya habíamos dado explicación más o menos, o hagamos un pequeño repaso. ¿Qué es HTML? Recordemos pues que HTML es un lenguaje como tal de marcación, básicamente de estructuración de una página web. Entonces, netamente se traduce como tal al lenguaje de marcación para hipertextos o HTML, y como tal este lenguaje se conforma de etiquetas o tags llamadas. Estos tags en la gran mayoría vienen, digamos que múltiple, una etiqueta de inicio, una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Hay unas que otras como tal que solo colocamos una etiqueta y en ella misma viene como tal el cierre. ¿Listo? Hagamos ese recorderis. Recordemos como tal que HTML o con HTML nosotros podemos definir tan solo la estructura. ¿Listo? Tan solo vamos a colocar por allí, vamos a hacer por aquí en este apartado que teníamos un ejemplo. Entonces recordemos que este fue el pequeño ejemplo que habíamos definido. Con HTML nosotros definimos, escribimos como tal esta frase de acá, esa es mi primera web, estaba como tal en negro. Aparte que escribimos también, este es un párrafo y por aquí colocamos lo que es una imagen. Si bien pues es un poco tosco como tal esta pequeña visualización, más sin embargo, aquí en la parte de arriba donde está el título, lo colocamos en color rojo y eso nosotros lo hacemos con lo que es CSS. Básicamente es cascada, a ver, se me fue por aquí, es estilos en cascada. Con CSS nosotros como tal lo que hacemos es darle un diseño a nuestra web. En este caso podemos jugar básicamente con cada uno de los elementos que tenemos en HTML, colorearlos, ubicarlos, decirle que esto va centrado, que esto va en tal parte, que va en la izquierda, que esté a la derecha, que este debe tener como tal una separación de la parte superior de 100 píxeles, que debe tener, o del 100% o del 50% o cositas como esas. Básicamente con CSS nosotros, bueno, le damos una presentación más bonita como tal a nuestra estructura en HTML. ¿Listo? Entonces HTML, básicamente la estructura, CSS, lo que nos permite, el lenguaje que nos permite a nosotros diseñar o darle más colorcito, darle vida, no vida, darle más color como tal a nuestra interfaz. ¿Listo? Ahora, aparte de eso, recordemos que teníamos pues un lenguaje como tal de programación, en este caso del lado del cliente, y ese lenguaje como tal es JavaScript. El lenguaje JavaScript básicamente nos permite a nosotros generar interactividad o crear interactividad a las webs. Algo como, por ejemplo, al dar clic aquí, que me aparezca un botoncito de acá, o una sentencia de bienvenida, o aquí un alert de bienvenida, o cositas como esas. Que si yo voy a introducir, por ejemplo, un número de teléfono, él me valida, o yo con JavaScript puedo validar si ese número de teléfono tiene 10 caracteres o no. ¿Listo? Eso es lo que podemos hacer con JavaScript. E inclusive JavaScript nosotros lo podemos ejecutar desde nuestro navegador, yendo a la parte de los tres puntitos por aquí, el apartado de herramientas para desarrollador. Chicos, ¿me pueden confirmar si me están escuchando bien? Sí, profe, bien, todo bien. Listo, muchísimas gracias. Entonces, recordemos, JavaScript lo podemos ejecutar en nuestro navegador presionando la tecla F12 o yendo por aquí a la parte de los tres puntitos más herramientas y herramientas para desarrolladores. En el apartado de consola nosotros podemos ejecutar código JavaScript. En este caso voy a hacer un alert para que me arroje una alerta y le digo hola a todos. Ejecuto como tal esta sentencia y aquí en la parte superior me dice hola a todos. Esto ya es un lenguaje de programación. Por otra parte, HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje pues de estructura como tal de información o de maquetación básicamente. CSS pues lo que nos permite a nosotros darle un mejor estilo a esta presentación. JavaScript pues es un lenguaje de programación que me permite a mí generar interactividad. Por ejemplo, yo en este apartado de aquí, cuando yo doy, por ejemplo, clic aquí en levantar la manito, esta acción
de que yo tengo la mano levantada sin recargar la página, utiliza como tal JavaScript. No se puede hacer con HTML así nomás, o CSS, ¿listo? En este caso, aquí vemos como tal para qué se utiliza JavaScript. Inclusive, cuando doy clic por aquí, dejar de presentar pantalla, también pues hay una acción allí, ¿listo? Entonces, una vez dicho esto, vamos a realizar unos pequeños ejercicios, o bueno, les voy a presentar primero unos videos antes de que se me olvide. La sesión pasada pues se me olvidó, y en este caso vamos a ver algo pues de los que le venía diciendo ahorita. En esta parte voy a abrir primeramente el video por aquí, y ya como tal se los doy a conocer. Listo, entonces, ¿pueden visualizar ya la pantalla, chicos? Sí. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos aquí a reproducir el video. Es la web y cómo funciona, nos toca aprender cuáles son las tecnologías web, es decir, con qué tecnología se crea la web. Existen muchísimas tecnologías realmente para la web, muchas, 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 pero existen tres que fueron creadas exclusivamente para la web. Y cuando hablamos de tecnologías web nos referimos a estas tres, ¿ok? Que fueron creadas solamente para la web. Y además, estas tres tecnologías son estándares. ¿Qué significa ser estándar? Que hay un conjunto de reglas que hay que respetar. Por ejemplo, las empresas que hacen navegadores web, Chrome, Edge, Opera, Firefox, etcétera, tienen que respetar estos estándares. De esa manera, la gente que hace web puede tener la tranquilidad de que su web se va a ver en todos los navegadores. Ahora, siempre hay detallitos, siempre algún navegador intenta añadir cosas nuevas, la web siempre está avanzando, las tecnologías añaden nuevas funcionalidades, así que siempre hay un pequeño margen de incompatibilidad entre un navegador y otro. Ese es el famoso cross-browser en el que sufrimos los desarrolladores web, es decir, que las cosas funcionen bien en todos los navegadores. Pero esos son ya pequeñas cosas que se van añadiendo porque la tecnología avanza. Pero en lo general, digamos un 90%, las tecnologías web deben ser estándares en todos los navegadores y de esa manera nos quedamos tranquilos de que podemos hacer una web y que se vea en cualquier sistema operativo, en cualquier dispositivo. ¿Cuáles son estas tecnologías? Estas tres tecnologías son HTML, de la que ya hablamos hace un momento, CSS y JavaScript. Vamos a ver qué hace cada una de estas tres tecnologías. HTML, perdón, es para la estructura del contenido. CSS es para el diseño y JavaScript es para la programación. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Porque así tú como tal no se entiende, ¿no? Estructura, imagina el esqueleto o el plano de una casa, esa es la estructura, ¿no? Se dice, aquí está la sala, aquí está la cocina, aquí está el comedor, aquí está el patio, la estructura. Igual en un documento, HTML dice, aquí está el título, aquí están las imágenes, aquí está el contenido, aquí está el pie de página, aquí hay un video, acá hay una imagen, acá hay una tabla, acá hay una lista, aquí hay un enlace. Toda esa estructura la determina HTML. Por lo tanto, HTML es un lenguaje relativamente sencillo de aprender. Tiene sus truquitos, sus cositas por ahí, pero es bastante sencillo y como sabes puedes aprenderlo en EDTeam. Porque no tiene una complejidad muy alta porque lo que hace es marcar. Pero como es la estructura, obviamente es fundamental. Una mala estructura luego le va a traer problemas a los siguientes lenguajes. Luego está CSS, que es el diseño. ¿Qué significa? Que con CSS se hace que esta estructura que está toda fea, desnuda, se vuelva bonita, hermosa. Todos los diseños hermosos y animaciones y responsive design, es decir, que la misma página se vea bien en un teléfono y en una pantalla de computadora, todo eso se hace con CSS. Así que si a ti te gusta el diseño web, diseñar para la web, que las cosas se vean bonitas, seguramente CSS va a ser el lenguaje que te podría interesar más. Y luego está JavaScript, que dice que es programación. ¿Qué significa esto? Programar implica que la página web cobre vida, que tenga lógica, que tenga un comportamiento. Por ejemplo, si el usuario tiene que iniciar sesión, eso no se puede hacer con HTML ni CSS, tiene que sí o sí metérsele JavaScript.
¿sí? Si al usuario se le van a mostrar u ocultar cosas según ciertas condiciones, eso tiene que hacerse con JavaScript. Si vas a detectar de qué país, de qué ciudad es el usuario, tiene que hacerse con JavaScript. Nada de esto se puede hacer con CSS ni HTML. Todo el comportamiento, lo que hace que la página realmente se comporte, interactúe con el usuario, que el usuario haga algo y la página responda con otra acción. Por ejemplo, si vas a hacer una compra online, pones dos productos y el precio unitario se multiplica porque ahora pues vas a pagar por dos, ¿cierto? Luego le das clic a procesar el carrito y te aparece una página o una ventana para poner los datos de tu tarjeta de crédito. Todo ese comportamiento es JavaScript. No se puede hacer ni con HTML ni con CSS. Por eso es que nosotros podríamos diferenciar aquí dos roles. Por un lado, este de aquí y este de aquí. Aquí sería el rol de diseñador web o también le podemos llamar maquetador. Maquetador. Y por otro lado, el del programador. Y a este programador que hace JavaScript se le llama programador front-end. Entonces, si en algún momento te has preguntado qué es cada cosa, aquí está la respuesta. ¿Un programador front-end debe saber HTML y CSS? Sí, por supuesto que tiene que saberlo. ¿Tiene que ser especialista en HTML y CSS? No, no tiene que ser especialista. El especialista en HTML y CSS debe ser un diseñador web que haga estructura y diseño con muy buenas prácticas para que el programador frontend se dedique simplemente a la lógica. Ahora, ¿un diseñador web debe saber JavaScript? La respuesta sería que no obligatoriamente, pero un no con un pero muy grande. ¿Debería saber JavaScript? En realidad sí, aunque sea lo básico. Aunque sea lo básico porque en el desarrollo web actual casi que ninguna página se hace con HTML puro. Se hacen con frameworks o librerías como React, como Vue, como Angular. Entonces, cuando ellos creen HTML, van a usar JavaScript, aunque sea súper básico, pero lo van a usar. Así que aunque tú te quieras dedicar a ser maquetador, deberías saber un poco JavaScript sí o sí. Es súper, súper recomendable. Y estas son las tres tecnologías web. HTML, como ya te conté, lo puedes aprender en Edeteam. CSS, obviamente, también lo puedes aprender en Edeteam. Y JavaScript también lo puedes aprender en Edeteam. Tenemos un curso de HTML, otro de CSS y otro de JavaScript para que domines. Listo, chicos, hasta ahí creo que va como tal lo que es la explicación de esas tecnologías web. Ya pues ahí en adelante creo que él se encarga pues de dar como tal enfoque a los cursos pues que se brindan en la plataforma de Team. En ese orden de ideas voy a dejar de presentar la pantalla y vamos a hacer como tal una cosilla. Bueno, les voy a presentar otro video. En este caso, o bueno, primero les voy a dar como tal aquí una pequeña introducción a lo que vamos a ver en el siguiente video. Y seguido de eso, vamos a visualizarlo, ¿listo? En este caso, nosotros hoy día tenemos pues gran facilidad como tal de herramientas que nos proporcionan a nosotros poder crear una web pues bastante sencilla, una web pues bastante rápido. Un momento que se me fue el mouse, allá. Y para ello nosotros, pues para la parte de HTML, CSS, en la parte de frontend, podemos utilizar frameworks o librerías como tal que nos proporcionen unos templates básicamente o unas plantillas bases para nosotros crear fácilmente nuestras interfaces. En este caso vamos a hacer, o bueno, mi recomendación, les recomiendo como tal que puedan usar, o bueno, que inicien como tal con este framework de Bootstrap, el cual pues nos proporciona a nosotros componentes para poder crear fácilmente una página web. En este caso, si nosotros buscamos por aquí examples, por aquí en examples, slider, espera un momento, header, snippets. Si nosotros por aquí vamos al apartado de snippets, vamos a ver algunos ejemplos de unas pequeñas interfaces y estos ejemplos nosotros podemos descargarlos y trabajar sobre ellos. En este caso, este es un ejemplo por algo parecido como a una página enfocada como tal a dar información. Por aquí podemos visualizar algo parecido a una página que presta unos servicios, en el cual pues
tenemos unos precios de algunos planes que vamos a brindar en nuestra web. Por aquí vamos a poder visualizar algo parecido pues a una página de álbum de fotos o algo así. Por aquí podemos visualizar otros apartados, por ejemplo, un apartado para pagar pues por una compra o algo parecido. Por aquí podemos seguir analizando y vamos a ver pues algunos templates que nos pueden servir a nosotros para iniciar nuestro desarrollo. Inclusive por aquí creo que hay uno de login. Bueno, creo que no se visualiza por aquí. Sin embargo, podemos descargar esos ejemplos. Ya los tengo descargados y voy a ver que tengo, pues, los descargué en una carpeta llamada Bootstrap, pues, en mi localhost, en htdocs, pero pues lo pueden hacer en cualquier parte y ustedes ejecutan allí el index, pues, de esa carpeta. En este caso, vamos a iniciar por aquí donde dice sigin, Bootstrap, bueno, aquí faltó la T. Voy aquí a sigin y voy a tener como tal esta pantalla o este diseño ya que me proporciona Bootstrap como un template para un determinado inicio de sesión. Esto pues obviamente nosotros lo podemos modificar ingresando pues a las carpetas o a la carpeta donde se encuentra en este caso. Bueno, se encuentra acá en Bootstrap, la carpeta sigin. Si yo visualizo lo que hay en la carpeta sigin, voy a visualizar que ahí tengo un archivo index.html y un sigin.css, que lo que me proporciona pues es primero la vista, la estructura y luego como tal es apartado de colocarlo bonito. Aparte de eso yo tengo aquí en mi archivo HTML, voy a visualizárselos por acá, voy a abrir con Visual Studio Code de qué va la cosa. Abro por aquí mi carpetita de Bootstrap de sigin, selecciono esto, bueno, no voy a guardar esto, y vamos a ver que tenemos un código pues aquí en el archivo .html. Por aquí en la parte superior vemos como tal un link, bueno, dos links como tal, que me permiten a mí crear o acceder como tal a lo que es la librería de Bootstrap para que esto se torne bonito. Si yo llego a quitar, por ejemplo, estos apartados de acá, voy a comentar esto. Yo comento esto, recargo la página, voy a ver de que ya mi estructura se ve fea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos utilizando lo que es la librería de Bootstrap. En este caso, Bootstrap es básicamente librerías o un framework más que todo. En este caso, Bootstrap, pues tenemos un archivo llamado bootstrap.me.css en el cual pues hay un poco de código que me permite a mí, o un poco de código en el cual pues hay unas determinadas clases, ya tienen, digamos que estructurado unas ciertas funcionalidades para cada clase. Y aquí, en mi estructura de HTML, voy a ver que tengo en la mayoría como tal de estas etiquetas, tengo un atributo que se llama class. Y ese atributo que se llama class tiene una o más clases. Estas clases son las que me permiten a mí acceder como tal a lo que es el diseño de Bootstrap. Si yo vuelvo a dejar esto tal y como estaba, recargo, voy a ver esto bonito. Si yo, por ejemplo, voy por aquí a sigin, busco por aquí donde diga sigin, si le quito estas clases de aquí, vamos a ver que esto se va a ver o se va a tornar feo. Miremos acá, sigin se tornó feo. ¿Por qué? Porque nosotros para invocar, digamos que a las funcionalidades que tiene Bootstrap bien integradas en estos archivos que descargamos, vamos a tener que colocarle unas determinadas clases. Estas clases, pues obviamente, yo sé que no las conocen aquí a simple vista, pero hay una web que se llama getbootstrap.com en la cual pues nosotros podemos allí ver la documentación. Y esto pues es muy importante cuando ustedes estén aprendiendo alguna u otra tecnología, siempre pues ir a la parte o a la página web oficial y allí en la mayoría de casos van a encontrar como tal la documentación. En este caso vamos aquí a Docs y vamos a ver, por ejemplo, aquí nos muestra como tal todo lo que tiene que ver con la documentación. Si yo voy por aquí al apartado, por ejemplo, de Content, de Image, él me dice, mire, aquí tenemos pues, o podemos crear una imagen que sea responsiva, que ocupe básicamente toda la pantalla y que se adapte a cualquier dispositivo utilizando básicamente la clase IMG Fluid o copiando pues este código. Aquí pues yo pongo como tal la dirección de
de mi imagen, y por aquí pongo que se muestre pues un nombre en caso de que mi imagen no se pueda cargar. Que aquí pues si yo quiero una imagen pues que se me muestre más pequeñita en mi pantalla, puedo utilizar la clase .img thumbnail, perdón. Aquí vemos como tal el ejemplo. Si nosotros lo copiamos, lo pegamos por allí, vamos a visualizar que esto de una torna de ese color, o bueno, de esa estructura. Voy a colocarle, por ejemplo, algo como esto por aquí en la página de SyncIn. ¿Dónde está? Se me perdió. Listo. Y vamos a ver de que aquí tengo mi imagen. Si yo, pues de casualidad, llamo o coloco aquí la dirección de mi imagen, vamos a visualizar de que esa imagen va a salir allí. ¿Y cómo va a salir? Va a salir de forma pequeñita. ¿Por qué? Porque tengo mi clase Thumbnail. Vamos a analizar aquí, vamos a ver. Copio, pego, y aquí voy a cargar la página, y vamos a ver de que mi imagen es pequeñita. Es básicamente como una portadita pequeñita de mi imagen. Aparte de eso, si yo quiero pues que sea grande, solo le coloco IMG Fluid, elimino IMG Thumbnail, por acá le quito esto, le coloco Fluid, y vamos a ver cómo se nos torna pues esta imagen. En este caso, como la imagen pues no es más grande, va a tener como tal esta estructura. Sin embargo, creo que si la quitamos por acá, la ponemos por acá, vamos a tener una estructura pues un poquito más grande, ya que estamos fuera de lo que es nuestra estructura de HTML, de que una estructura de un contenedor básicamente que tenemos allí en esta página de SyncIn. Si nosotros analizamos por acá, vamos a ver de que tenemos unas etiquetas, en este caso head, que básicamente es la cabecera donde nosotros vamos a colocar todos aquellos elementos como lo que es los estilos, básicamente donde se encuentran los estilos de nuestra página, incluido el título como tal de mi web. Y por aquí, seguido de ello, vamos a encontrarnos con lo que es el body. El body básicamente es el cuerpo de mi página web. Dentro del body encontramos, pues en este caso, encontramos una etiqueta mine que me hace referencia como tal esta estructura que esté pues aquí centrada y bien bonita. ¿Alguien tiene la manito alzada, chicos? Sí, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Viendo eso que con la librería esa de Vostra le cambia el tamaño y le modifica el tamaño a la imagen. ¿En qué diferencia hay con CSS? Porque he visto que también con CSS hacen lo mismo. ¿Qué es mejor o qué se recomendaría hacer en ese caso? Listo. ¿Quién está hablando? ¿Kevin? ¿Sí era Kevin que estaba hablando? Sí, Kevin, creo que sí. Listo, Kevin. Entonces, básicamente, Bootstrap es un framework de librería que me permite a mí, o que hay, digamos que un código empaquetado, por decirlo de esa manera. Un código que ya está estructurado, y un código en CSS para ser más específico. Entonces, este código que está en CSS ya tiene unas sentencias, o bueno, unas clases pues ya estructuradas allí, y si yo pues llamo esa clase va a tener pues ya algo preestablecido, y vamos a visualizar una presentación pues según la documentación que ya nos proporcione. Con CSS nosotros podemos hacer lo mismo, pero en el apartado pues de CSS nosotros vamos a tener que entender un poco más a fondo e incrustarnos pues más a fondo en lo que es CSS. En este caso, por aquí sí yo les había comentado de que en mi carpeta SyncIn tengo este archivo .html y este archivo .syncin.css. Aquí, si vemos en el apartado por aquí del link, se hace el llamado, si no estoy mal, bueno, por aquí creo que es SyncIn. Example SyncIn. Bueno, creo canonical. Bueno, creo que en este caso no se está haciendo el llamado a SyncIn, pero si yo lo llamo por acá, llama SyncIn sin ningún carácter, .css. Si yo lo llamo e inicio por aquí en este apartado, voy a poder cambiar la estructura de mi contenido. En este caso, si le coloco por aquí hate 50% y le coloco que es importante para que sobrescriba lo que ya hay en la librería de Bootstrap,
vamos a notar un pequeño cambio. ¿Cuál fue el cambio? Que esto pasó en la parte superior, y esto nosotros lo estamos haciendo con CSS. Básicamente, Bootstrap es un documento, o bueno, por decirlo de esa manera, nosotros lo que hacemos es descargar un documento en el cual pues hay bastantes líneas de código, o bueno, ya, sí, digamos, bastantes líneas de código, y que nosotros podemos utilizarlas. En este caso, en Bootstrap, pues yo les había comentado que hay selectores y hay como tal apartados pues para asignar una característica o una determinada vista a una determinada etiqueta o mediante una clase. Cuando nosotros hablamos de una clase, cuando empecé el punto, después un nombre, estamos hablando que esta nosotros lo podemos llamar desde una clase, y son básicamente estas clases que nosotros vemos acá. Class igual for fruitane. En este caso por aquí tenemos for sync in, si no estoy mal. Por aquí también lo tenemos, for sync in. Básicamente cuando una etiqueta tenga esta sentencia sync in, que me asigne pues estos estilos. Es lo que nosotros estamos haciendo, o lo que hacemos con CSS. Y ya pues como les comentaba, en Bootstrap ya hay bastantes líneas de código que nosotros tan solo es hacer el llamado a una línea de código en específica. ¿Y cómo sabemos a qué línea de código, o bueno, cómo llamar esa línea de código? Pues tan solo yendo a la documentación, y según lo que nosotros requerimos, vamos a mirar, por ejemplo, en este caso de cómo crear un formulario. Entonces aquí cómo crear un formulario nos dice que primero pues podemos crear un div con una división de, bueno, en este caso, aquí creo que es el tamaño. Y podemos crear un label para que en la parte de arriba aparezca pues esa sentencia. Ese label pues, debe tener la clase forLabel, y el input debe tener la clase forControl. Si le quitamos estas clases, esto se va a ver mal. Mediante estas clases, estos apartados class, nosotros le asignamos como tal ese código que ya hay allí en Bootstrap asignado. Si alguien tiene la manita alzada, ¿tenía la manita alzada ahorita? Sí, profe, nuevamente yo. O sea, podemos decir que la diferencia entre CSS y la librería de Bootstrap es que ya Bootstrap nos da el código simplemente para copiarlo y pegarlo en el documento HTML, y en cambio que con CSS sí tocaría como copiarlo paso por paso, algo así más o menos. Listo, bueno, Bootstrap es CSS. O sea, si nosotros descargamos Bootstrap, analizamos los archivos de Bootstrap, todo el código que hay allí en esos archivos es básicamente CSS. ¿Listo? Lo único que nosotros hacemos es llamar ese CSS de una manera común. Si nosotros programamos CSS aquí en este archivo, nosotros vamos a colocar más líneas de código, vamos a tener que colocar ahí para abajo, dependiendo, bueno, modificándole aquí. Y si queremos aplicarle esta línea acá, estas líneas de código a un apartado en mi estructura HTML, lo que tengo que hacer es básicamente copiar, por ejemplo, aquí este apartado de la clase, y voy y la asigno pues a una determinada etiqueta. Si yo la pego por acá, voy a tener ya una presentación diferente. Voy a tener por acá que esto como tal se puso un poquito más despegado de la parte de los inputs. ¿Listo? Entonces, Bootstrap es CSS. ¿Listo? Lo único es que ya es un CSS programado, básicamente un CSS ya estructurado, que alguien se tomó la molestia de definir, que hoy día pues se suele utilizar pues por columnas, una sección, o dividir como tal la pantalla en columnas, que se suele pues colocar un estilo algo pues agradable, con bordes redondeados, que se puede como tal colocar los que son los inputs de manera pegada, que también cuando vemos clic encima de un input aquí aparezca pues en texto pequeñito este apartado de acá, que me dé como tal un pequeño sombreado. Todo esto básicamente es CSS que ya alguien definió y lo empaquetó y lo subió como tal en ese framework librería de Bootstrap, básicamente, que todo ese código está allí, y lo que nosotros básicamente hacemos es reutilizar ese código y no pues tratar de reinventar como tal la rueda. Nosotros pues hoy día vamos a llegar y a crear una página web, algo similar como tal a esto, con esta estructura vamos a tener que durar bastante tiempo. En este caso podemos apoyarnos de Bootstrap para nosotros tener una estructura pues bastante bonita, bastante agradable, y en
un tiempo pues bastante moderado, ¿listo? En este caso, si yo quiero mostrar un formulario, en este caso aquí tenemos el ejemplo, este es el ejemplo de un formulario. Yo copio esto, voy y lo reemplazo por lo que yo tengo aquí en HTML, vamos a visualizar de que vamos a tener esa estructura que yo veo acá. ¿Listo? En este caso tenemos aquí mail address, exam text area, algo similar a esto de acá. En este caso deberíamos pues tener aquí creo que un div container para que esto estuviera como tal aquí alineado a la izquierda, ¿listo? Para que se viera de la misma manera como está acá. Pero en el final pues es casi básicamente lo mismo. Por aquí, es que creo que lo metí dentro de main, creo que por eso es el problema. Por aquí, lo veo por acá, a ver, creo que está en un container div, y le pongo la clase container, y aquí sí coloco mi formulario, básicamente. Listo, aquí creo que debe estar como tal dentro de un for. Y aquí tengo que tiene que tener una clase llamada for. Pero en sí, nosotros podemos aplicar como tal esto y podemos ayudarnos. Bueno, aquí hay algo más específico. Vamos a visualizar. Esto que tengo acá es lo mismo que yo puedo visualizar aquí en este apartado. En este caso, nosotros pues tan solo copiamos este apartado de código y aquí nosotros podemos empezar a modificar o pues a traducir. En este caso, confirmar identidad. Si queremos pues que vamos a tener dos passwords, entonces copiamos esa estructura de acá, la copiamos dos veces y vamos a tener nuestros dos campitos de password. Si vamos a tener pues un apartado como tal de, no sé, un email, vamos a copiar esto por acá, lo pegamos y vamos a visualizarlo por aquí, en este caso de text area, ¿listo? Entonces, básicamente lo que nos proporciona Bootstrap es una manera fácil de nosotros crear unas estructuras ya predefinidas y ya como tal analizadas, pues de que nosotros podemos tener una buena presentación sin la necesidad de escribir todo el código netamente desde un principio. Aquí pues tenemos, como les comentaba, aparte de esta sync-in, podemos descargar unos ejemplos que les comentaba que eran estos. Y si yo ingreso pues a otra carpeta, voy a ver, por ejemplo, aquí tengo otra vista, en este caso un dashboard, que me permite, por ejemplo, aquí tengo un menú de órdenes, de productos, de customer reportes. Estos menús obviamente pues no funcionan. Nosotros pues le vamos a definir funcionalidad más adelante, pero por el momento lo que nos interesa es como tal la vista o la presentación de nuestra aplicación. Nosotros pues podemos basarnos o ayudarnos pues de esta librería Bootstrap para crear una presentación que sea acorde pues a mi proyecto en este caso. Y voy a hacer, por ejemplo, los formularios para ingresar datos a mi base de datos. Entonces podemos basarnos o ayudarnos como tal en este formulario aquí en este apartado de checkout. Entonces voy y copio como tal este código, lo puedo pegar en el código pues que llevo y ya de esta manera pues yo tendría como tal esta estructura ya predefinida. ¿Listo? No tengo pues comenzar, o si quiero pues comenzar a como tal a cambiar, que no necesito pues el username, lo borro como tal allí en la estructura de HTML y ya. Que no requiero el address 2, entonces lo borro y ya. Que requiero otro campo, pues para, no sé, para colocar la contraseña, pues coloco otro campo de tipo password y ya de esa manera yo voy estructurando allí mi formulario. De igual forma, por aquí nosotros en la documentación, aquí quiero colocar como tal un campo pues para colocar la contraseña, entonces coloco password acá. Password, no. En este caso tenemos por aquí el apartado de inputs. Inputs acá for control. Listo. Entonces por aquí en for control tengo un ejemplo pues de un password. Entonces aquí todo lo que yo digite pues se va a colocar de esta manera, pero esto más que todo ya es HTML porque HTML nosotros definimos de qué tipo es ese input. Si el input es de tipo password, type password es que pues no se me va a mostrar los caracteres que yo escribo allí. Si es de tipo texto, pues se va a colocar pues lo que yo escribí allí en ese input. ¿Listo? Entonces eso ya pues viene siendo parte de lo que es HTML. En este caso pues pueden basarse como tal en esas estructuras
lo que iban a hacer, o si, bueno, si creen, no sé, pertinente utilizar esta presentación de aquí o esta de aquí, como tal para su página principal, lo pueden hacer. Pueden ir y copiar aquí, en este caso es un blog, voy aquí, abro en el editor de texto como tal, bueno, voy a iniciar otra presentación aquí y abro como tal la carpeta que dice blog. Y voy a poder ver el código como tal de ese blog. Aquí seleccionar carpeta, abro por aquí index.html y voy a visualizar ese código, ese blog. Que si requiero por aquí la parte como tal de este menú arribita que se encuentra acá, que dice Word, Use, Technology, Daisy, Culture, entonces que si no lo requiero lo borro y recargo la página y ya no debería pues tener ese apartado en este caso. Bueno, aquí ingresé, es que aquí estoy, no estoy en lo que yo descargué, eso fue, bueno, aquí ya, blog. Y aquí ya no tengo como tal ese apartado del menú. Si yo lo vuelvo a retornar, pues aquí aparece. Si no quiero que aparezca este título o este slide por acá, pues voy sencillamente lo borro. En este caso, quito esto de por acá y ya no tendría pues ese apartado. Que si yo quiero colocar una imagen por aquí, voy por aquí donde está como tal la etiqueta image, si no estoy mal, y la coloco por allí. No, en este caso creo que es un SVG. SVG, correcto, en este caso, text, placeholder, vale. Vamos a buscar acá, vale, listo, si es este de acá, efectivamente, es un SVG, y allí pues colocamos nuestra pequeña imagen de Tumbal. Si nosotros pues queremos modificar todo ese texto que hay acá, pues para hacer como una especie de ejemplo lo podemos hacer. Si no requerimos pues tanto texto tan solo, pues lo vamos eliminando por aquí, lo que son los artículos. En este caso voy a dejar solo un artículo, voy a guardar esto, y por aquí tenemos el apartado de footer. En este caso que yo quiero modificar esa información de Bootstrap, voy a colocar aquí desarrollado por Pepito Pérez, que voy a colocar aquí contacto en, no sé, en Twitter, @tal, y cositas como esas. ¿Listo? En este caso, nosotros con Bootstrap podemos apoyarnos mucho para crear nuestras interfaces agradables. En este caso, todo lo que hay en HTML nosotros lo podemos modificar. ¿Listo? La idea es pues que puedan ayudarse como tal de Bootstrap para realizar esa modificación. Aparte de ello, dime, Wilson. O sea, conclusiones, según lo que estoy mirando, son las páginas es el desarrollo para crear una página web. En conclusión, básicamente la evidencia número 3, nosotros debemos crear las interfaces que nosotros creamos pertinentes para el desarrollo de nuestra aplicación. Entonces, que si yo tengo, pues, una aplicación en la cual yo voy a insertar información, pues, por ejemplo, no sé, de la EPS, entonces voy a tener un formulario en el cual yo voy a introducir esa información. Yo voy a tener, por ejemplo, un campo acá para escribir el nombre, entonces le coloco aquí el nombre de la persona, y aquí el apellido, entonces aquí el apellido de la persona, y de esta manera, básicamente, es hacer una presentación básica de los formularios y de la vista principal de cómo cree usted que va a quedar su aplicación. ¿Listo? Pues Sí. obviamente en HTML y CSS. En este Sí, caso sí, no sí. nos interesa todavía lo que es JavaScript, ya que para ello vamos a ingresar ya en la actividad de proyecto número 7, la cual pues Mire que iniciamos ya la codificación. ¿Se acuerda? Dije que le había comentado que que hizo un cursito casi como de 60 horas de HTML y Correcto, Wilson. CSS3. Sí me Correcto. sirvió bastante porque alcancé a diseñar una pequeña página de turismo, Inge. Excelente, Wilson, excelente. Entonces, en base a ello, tú puedes colocar o rediseñarla y adaptarla como tal a una vista que te parezca agradable para tu aplicación. ¿Listo? Ya Listo, mi hijo. independientemente de que tu aplicación sea móvil o de escritorio, pueden hacer una pequeña vista desde HTML. ¿Listo? Listo, mi hijo, listo. Gracias. Listo, Wilson, con gusto. Entonces, chicos, pues aquí nosotros podemos ir y crear nuestra página web, inclusive de cero. Voy a hacer un ejemplo por acá, ayudando pues la documentación de Bootstrap. En este caso voy a abrir por acá la carpeta de HTML que habíamos trabajado en la clase anterior. Le digo no guardar a esto. Y por aquí tengo mi código HTML. En este caso, lo primero que tengo que hacer, aquí me dice Get Started, introducción, es básicamente llamar al código CSS de Bootstrap. En este caso, para eso lo hacemos con
esta etiqueta llamada link, que me dice href y me define pues lo que es la dirección donde se encuentra ese archivo de bootstrap.me. Ya nosotros pues lo podríamos descargar y lo podemos tener en nuestro proyecto, pero en este caso vamos a hacerlo de una manera fácil y tan solo lo vamos a incrustar allí para que se cargue desde otro apartado y sin la necesidad de nosotros descargar algo. Lo pegamos por aquí y vamos a ver, vamos a visualizar por aquí que ya tenemos pues incrustado lo que es Bootstrap de mi página web. En este caso ya puedo como tal iniciar pues a darle como tal esa estructura. Aquí voy a visualizar por aquí un apartado y me dice que tengo una plantilla como tal de ejemplo. Voy a copiar, bueno, en este caso voy a copiar esa plantilla y la voy a reemplazar por todo esto que tengo acá. Copio y pego. En este caso en la parte de arriba le coloco es para decir que pues es español. Y ya al momento de recargar esa página que hemos trabajado en la clase anterior, aquí mi primera página, vamos a visualizar que tengo Hello World. Aquí dentro como tal donde dice Hello World, aquí donde está el H1, en la parte de arriba dice Title. Básicamente esto está más o menos en inglés, por eso es que yo les digo que siempre es importante que ustedes tengan conocimiento. Title, el título, que es el título de acá arriba, pues en este caso le voy a reemplazar nuevamente por mi primera web. Si yo dejo esto así, aquí en la parte de abajo que tengo Hello World, que es lo que está apareciendo aquí en la pantalla. Ahora, si yo voy aquí a introducción, quiero pues mostrar un slide, que un slide básicamente es un apartado pues de fotos. Voy a visualizar por aquí, copio este código por acá, listo. Lo pego, bueno, lo pego por acá, si no estoy mal y debería funcionar. La cuestión es que todavía no tengo imágenes aquí, por lo cual creo que me va a generar un pequeño conflicto. Voy a recargar la página, en este caso es esta por acá, voy a colocarla de primeras, voy a colocar esto por acá, recargo, y aquí veo como tal una imagen pues que no se ha cargado. ¿Por qué? Porque no tengo como tal imágenes allí guardadas en esta carpeta. En este caso voy a guardar, por ejemplo, esta imagen en esta carpetita llamada HTML, aquí le coloco, voy a colocarle 1, voy a guardar, por ejemplo, esta otra imagen por acá, la guardo, le coloco un 2, por acá voy a colocar esta otra, la guardo y le coloco un 3. Entonces, aquí yo puedo comenzar a editar mi código. En este caso, en el apartado de CRC, el atributo de mi etiqueta image, en CRC yo coloco la dirección de mi imagen. En este caso, como está ahí donde está mi documento, yo tan solo le coloco el nombre 3.jpg, 1.jpg, 2.jpg. Ya de esta manera yo tendría como tal un pequeño carrusel que yo al dar clic como tal debería como tal cambiarse este pequeño apartado. En este caso vamos a ver algo por acá. Al carrusel div body. Bueno, voy a meter esto dentro de un container. Para ver cómo se nos visualiza. Entonces aquí ya tenemos un pequeño carrusel en este caso. Y si queremos como tal que se dé clic como tal, o sea que podemos dar clic como tal para cambiar esas pequeñas imágenes, vamos a utilizar este ejemplo que hay acá. En este caso es with con control, básicamente me hace referencia a que va a tener un slide con control pues, para cambiar cada una de esas imágenes. Yo copio ese texto, lo reemplazo por este. Voy a colocar aquí 1.jpg nuevamente porque borré el código anterior, 2.jpg, 3.jpg. Y ya voy a poder visualizar ese pequeño slide y yo doy clic ahí en la siguiente imagen y ya se está cambiando. En este caso, si yo quiero, vamos a hacer una pequeña estructura. Para ello vamos a utilizar un navbar. Voy a copiar este código que me genera por aquí. Voy a colocarlo por acá en este apartado. Listo. Por aquí voy a tener... Listo. Entonces voy a crear una pequeña página aquí rápida. Voy a tener lo que es el slide que tenía anteriormente. En este caso con control acá.
lo pego por acá, le cambio por aquí las imágenes, 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, recargo mi página y se va viendo de esta manera. ¿Listo? En este caso voy a tenerlo dentro de un container para que esto se visualice mejor. This.container. ¿Listo? Allí dentro de ello voy a colocar este código de este carrusel, este slide. ¿Listo? Lo recargo y ya tengo aquí mi pequeña vista de ese pequeño slide. En este caso, por aquí vamos a poder visualizar de que vamos a tener como tal toda la vista en la pantalla. En este caso le voy a decir que va a tener 50%, 50%, 50%. A recargar y vamos a ver que se torna un poco más pequeño como tal ese pequeño carrusel. En este caso, bueno, por aquí podemos utilizar este otro o este por acá que me permite a mí insertar texto encima como tal de las imágenes. Aparte de eso voy a tener, por ejemplo, unas secciones. Bueno, aquí el contenido, vamos a colocar acá content. Voy a utilizar por aquí voy a utilizar esta pequeña tabla. ¿Listo? Para, pues, mostrar unos datos que quiero mostrar en mi pantalla principal. Entonces la coloco y ya puedo visualizar mi pequeña tabla allí. Tan solo pues modifico los datos y ya estoy generando pues una estructura de mi pequeña página web. Yo voy por aquí a navegar algo que dice, madre acordeón, no. Entonces que estaban Advart, Boss, Collapse, Cars, aquí en la parte de Cars. En este caso voy a tomar una de estas por aquí, donde estén las tres. Donde estén las tres, pero horizontales. En este caso voy a copiar esta. Quito mi tabla por acá, la pego y ya tengo mis cars acá y yo tanto lo puedo reemplazo con imágenes. En este caso, por aquí le puedo decir información de inscripción. Aquí le puedo cambiar como tal todo el código que hay acá. Inscripción. Listo, aquí ya se cambió. Aquí puedo ir modificando mi página web. En este caso aquí donde dice navbar, puedo cambiarlo esto por acá y le coloco prueba ATSI, como tal el nombre de la empresa o el nombre de la aplicación. Por aquí tengo el menú como tal de mi pequeña página web. Entonces le coloco por aquí home, le puedo colocar casa o algo así. Por aquí le voy a decir que ese es el formulario. Por aquí le voy a decir que si yo doy clic por allí, voy a iniciar o a insertarme como tal en el apartado de las tablas que tengo la pequeña información. Si yo recargo esto, vamos a ver por aquí casa, formulario, tablas, y esto nosotros le podemos dar acción reemplazando el atributo que se llama href. Si yo coloco, por ejemplo, aquí el nombre como tal de un archivo.html, él me va a enviar a esa otra vista. En este caso voy a guardar esto, lo voy a duplicar, voy a colocar aquí formularios, y por aquí le voy a decir que cuando dé clic encima de formularios, en la parte de href, me lleve al archivo formularios.html. Vamos a hacer el ejercicio. Por aquí de clic en formulario. Bueno, aquí, ¿qué pasó? Formulario href, class d, nav. Vamos a ver acá, inspeccionar el elemento. Todavía está este pequeño... No he guardado. Ah, es que yo lo creé en formularios. Lo modifiqué en formularios. Lo modifiqué en index. En este caso, aquí en index, copio esto. Y aquí en formulario, en vez de tener pues todo esto que tenía anteriormente, voy a tener tan solo lo que es una pequeña tabla. ¿Listo? Voy a agarrar esto por acá. El nav. Y voy a tener una pequeña tabla nada más para hacer referencia de que es mi formulario. En este caso voy a buscar por acá table.
y copio este código, lo pego por acá y voy a ver ya lo siguiente. Si yo doy clic encima del formulario, voy a ingresar a mi vista que tenía o que tengo aquí en mi archivo formularios. En este caso, como borré el apartado de NAP, ya no tengo pues nada de ello aquí. Voy a dejar el NAP aquí y voy a eliminar en vez de esto por acá, para que me aparezca pues la ventanita superior ahí bien bonita. Entonces acá prueba ATSI y aquí ya tenemos mi tablita. Si yo quiero que al dar clic en casa pues me redireccione pues a la página de Index, pues yo aquí donde dice casa voy en el apartado de href, le digo que voy a ir al archivo index.html. Entonces si yo doy casa, vamos a ver que ya estoy en mi otra vista. Entonces, de esta manera yo puedo ir utilizando pues cada uno de esos componentes que me proporciona Bootstrap para poder trabajar y estructurar mi página web de una manera pues bastante sencilla. Ahora pues bien, no siendo más, vamos a visualizar este pequeño video en el cual pues van a dar la explicación básicamente de qué es Bootstrap o cómo podemos o para qué podemos utilizar. Vamos aquí, qué es Bootstrap y para qué sirve. Vamos a ver este pequeño video que no demora más de 6 minutos. Hola, bienvenidos a este capítulo de este curso. En este capítulo vamos a estar hablando sobre temas muy sencillos como por ejemplo qué es Bootstrap y qué es un framework de diseño web. Así que bueno, si tú ya tienes conocimiento de qué son estos dos términos, bueno, te puedes saltar este capítulo si es que tú lo deseas, porque bueno, este capítulo es para todas aquellas personas que están empezando con Bootstrap, no conocen sobre diseño web, no conocen sobre frameworks y bueno, quieren empezar en este mundo. Entonces te puedes saltar este capítulo sin ningún problema si tú ya trabajaste por ejemplo con Bootstrap 3, Bootstrap 2 o algún otro framework, no hay ningún problema. Entonces, primero que nada, ¿qué es Bootstrap? Bueno, pues Bootstrap es un framework de diseño web. Un framework de diseño web es un conjunto de herramientas y elementos que nosotros tenemos y que podemos utilizar para crear nuestros propios sitios web. Por ejemplo, aquí en la parte de Bootstrap tenemos lo que son los ejemplos que nos pone y estos serían algunos ejemplos de componentes que nosotros podemos utilizar utilizando Bootstrap. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería esta página que la voy a abrir. Y en esta página, como puedes ver, tenemos lo que es un menú de navegación con lo que sería nuestra barra de búsqueda, sus botones. Tenemos este componente que se llama Jumbotron. Tenemos lo que son columnas. Y bueno, todo esto nos permite crear nuestro sitio web utilizando estos elementos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos Bootstrap, podemos tener este menú de navegación, podemos tener este tipo de botones, podemos tener las columnas, que es una de las partes más importantes de un framework de diseño web. Y bueno, podemos tener un montón de componentes más que ya vamos a ir viendo. Entonces, básicamente un framework es eso, es una serie de elementos, de componentes que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, aquí tengo otra página en la cual tenemos otro menú que es diferente. Es un menú en el cual si presionamos, como puedes ver, nos aparece más información. Y este es un componente que también nosotros podemos utilizar si instalamos Bootstrap como proyecto. ¿De qué nos sirve tener todo esto? Pues simplemente nos sirve de que no tenemos que programar, por ejemplo, este menú nosotros mismos. De otra forma, nosotros tenemos que programar el código HTML, el código CSS y JavaScript. Un framework de diseño web lo que te permite es eso. Ya está todo programado para que tú simplemente vengas y lo utilices. No tienes que reprogramarlo. Básicamente este concepto es el de no reinventar la rueda. Si algo ya existe, bueno, lo vas a utilizar. Y bueno, básicamente esos son los frameworks de diseño web. Y Bootstrap pues es el más importante de todos los que hay hoy en día. Es el que más páginas web utilizan y esto lo hacen por una razón. A mi parecer lo hacen porque tiene la mejor grid de todos los demás frameworks. La grid es un componente de Bootstrap que lo que nos permite es crear columnas. Por ejemplo, aquí teníamos lo que era el álbum y tenemos aquí una columna, otra columna y otra columna. Y después tenemos más imágenes debajo. Bueno, pues con Bootstrap es muy fácil hacer eso. Y esto se le conoce como la grid de Bootstrap. Ya vamos a entrar más en detalle en los primeros capítulos cuando ya instalemos Bootstrap. Es un tema sencillo, pero bueno, que tenemos que ver. Y simplemente, bueno, quería que conocieras que es una parte muy importante de Bootstrap. Y bueno, es básicamente por la cual los sitios utilizan Bootstrap hoy en día. Porque básicamente estas columnas, además de que nos permiten decirle, oye, yo aquí quiero que tengas, por ejemplo, 3 columnas, nos van a permitir que yo aquí si tengo mi portafolio, lo podamos hacer responsive de la siguiente forma. Por ejemplo, yo aquí tengo en la parte de acerca de,
dos columnas, una columna para la foto y otra columna para acerca de. Pero si hago más pequeño, va a llegar un punto en el cual yo le puedo decir, oye, en un dispositivo más pequeño quiero que la foto abarque una columna y el acerca de otra columna. Entonces esto lo podemos hacer con Bootstrap. Por ejemplo, en la red social es lo mismo. Por defecto tenemos tres columnas, una aquí, otra en medio y otra a la derecha. Pero gracias a que estamos trabajando con columnas de Bootstrap, podemos hacer un diseño responsive. Responsive design básicamente significa que vamos a hacer un diseño adaptable. Es decir, que se adapta a las diferentes pantallas de dispositivos que usa el usuario. Por ejemplo, aquí está en una pantalla de escritorio, pero puede llegar un punto en el cual el usuario esté en una pantalla de una tablet, en una tablet más pequeña quizás, o en un smartphone. Entonces, todo esto lo vamos a estar usando con Bootstrap y es muy importante poder hacerlo con un framework. Todo este sitio web, por ejemplo, que tengo aquí, que te estoy mostrando, se puede hacer sin Bootstrap, sin este framework, pero escribir todo el código nos tardaría mucho porque son bastantes líneas de código y tienes que programar cada, digamos, pantalla. Por ejemplo, tendríamos que programar lo que sería el tamaño de escritorio, luego el tamaño de una tablet, el tamaño de otra tablet, el tamaño de un smartphone. Entonces es más complicado. Entonces la mejor opción es utilizar un framework como Bootstrap. Ya por último comentarte que Bootstrap tiene algunos ejemplos como estos en los cuales utiliza componentes por defecto como los botones, las tipografías y bueno, algunas otras cosas. No te dejes engañar por los estilos porque a pesar de que Bootstrap utiliza estos estilos, tú los puedes sobreescribir. Si tú conoces de CSS, puedes hacer tu propio sitio web, que es lo que vamos a estar haciendo nosotros con estas prácticas. A pesar de que utilizamos Bootstrap, nosotros les vamos a dar nuestros propios estilos CSS, nuestros propios colores, tamaños, todo lo que tú quieras, pero utilizando la grid de Bootstrap, por ejemplo. Aquí tengo una página que es Bootstrap Expo, que es una especie de galería en la cual puedes ver algunos sitios hechos con Bootstrap para que te des una idea de todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho es este, te recomiendo que lo veas, es el de Blackbox. Entonces voy a acceder. Perdón, es el de Indicios, este es el nombre. Y este, como puedes ver, es una página que no tiene ningún estilo de Bootstrap, pero está utilizando la grid y la verdad es que se ve estupendo. Entonces, básicamente puedes hacer lo que tú quieras, cualquier sitio web que tú quieras con Bootstrap. Y lo mejor de todo es que como vamos a estar trabajando con la versión de Bootstrap número 4, los sitios que tienes aquí los puedes hacer incluso mejores, porque ahora podemos trabajar con lo que es Flexbox, que es algo que se incorporó con Bootstrap 4 y que nos va a ser de mucha ayuda. Ya voy a entrar en detalle más adelante. Entonces, ese es el pequeño video que les quería mostrar en el cual pues nos dan básicamente explicación de para qué sirve y qué es como tal Bootstrap. Básicamente Bootstrap, como les venía comentando, es una librería, un framework que nos permite a nosotros poder reutilizar código pues ya escrito y de esta manera crear una página web pues bastante sencilla. ¿Listo? En ese orden de ideas, aquí pues está ahorita modificando lo que yo tenía, en este caso. Aquí habíamos visto pues que las imágenes estaban como tal un poquito turbias. ¿Por qué? Porque las imágenes no tenían como tal un tamaño definido entre ellas. En este caso las imágenes son diferentes y para que tenga una buena presentación nosotros debemos tener las imágenes del mismo tamaño. De igual forma, en la parte inferior debemos tener las imágenes del mismo tamaño. En este caso utilicé pues una URL que me permite a mí obtener imágenes con tamaños personalizados. Y aquí pues le dije que me obtuviera pues 3 imágenes con un tamaño de 1200 por 400 píxeles. 1200 por, que es el ancho, que es esto, y 400 píxeles, que es el alto. Listo, en este caso de acá es de 400 por 300. Y así vamos a ver una pequeña estructura de una pequeña presentación de una página web. Listo, en este caso podríamos modificar este pequeño carrusel por lo que es un formulario y de esta manera... Profe, disculpe, nos está presentando la pantalla. Ay, correcto, correcto. Muchísimas gracias, que muy amable. Entonces, les venía comentando. Aquí pues me tomé la molestia ahorita de modificar el código y se ve un poquito mejor. ¿Por qué? Porque ahorita anteriormente era unas imágenes que había descargado de Google y estas imágenes no contaban como tal con un tamaño
igual en todas estas imágenes. En este caso, pues lo que pasaba era que una imagen se mostraba más grande que otra porque una era más pequeña que otra. Entonces, para ello, utilicé pues un servicio de una página web que me permite a mí traer imágenes al azar con un respectivo tamaño. En este caso, las imágenes que se van a visualizar acá ahorita van a ser de 1200 píxeles por 400 píxeles, 1200 de ancho y 400 de alto. Vamos a recargar, por ejemplo, aquí la página y vamos a ver la diferencia. En este caso, estas imágenes son del mismo tamaño, por lo cual no vamos a tener cambios como tal en mi estructura y vamos a poder navegar de una manera pues bastante fácil. Por el apartado de aquí inferior, vamos a ver, en este caso obtuve unas imágenes de 400 píxeles por 300 píxeles. Y de esta manera ya vemos una buena presentación de mi página web. Ya pues si yo quiero en vez de esto pues colocar como tal un input o un formulario, puedo colocar aquí algo como este input group y puedo como tal reemplazarlo, puede ser con lo que es aquí el carrusel. Ya de esta manera yo tendría pues lo que es mi formulario. En la parte pues arriba pues no hace falta colocar, por ejemplo, lo que puede ser un H1 para colocar formulario de registro. Yo recargo, voy a tener aquí formulario de registro, entonces aquí voy a tener pues ingresar los datos según pues lo que yo requiera. Y de esta manera pues podemos trabajar con Bootstrap pues para crear una página pues relativamente muy sencilla, chicos. Yo sé como tal que en estas tutorías pues no se puede realizar mucho o no podemos enfocarnos mucho, por ejemplo, a decir, listo, existen tales etiquetas, tales sentencias para poder crear el código, cositas como esas, pero lo que como tal me motiva a mí es colocar o darles a ustedes o darles a conocer las herramientas con las cuales ustedes pueden crear sus interfaces de una manera pues bastante sencilla, bastante rápida. ¿Sí, José? Profe, o sea, básicamente sobre ese código hay que trabajar para crear la página web del sistema de nosotros. No hay que trabajar sobre el código, José. Necesariamente no. Si quieres trabajarlo desde un principio, lo puedes hacer. En este caso, yo como les digo, les doy como tal a conocer herramientas para que ustedes las puedan utilizar y puedan hacer sus páginas web pues de una manera bastante sencilla, bastante rápida. O sea que si ustedes quieren pues iniciar con Bootstrap, lo pueden hacer, pueden aquí colocar pues lo que es, pueden aquí tomar en la parte de introducción, dice Start Template, y dentro de Body van colocando pues todo aquello que ustedes quieran que se vaya mostrando, ¿listo? Obviamente pues de mi parte les voy a hacer como tal videos como lo hice con las bases de datos, en la cual pues les voy a hacer videos sencillos de cómo nosotros podemos implementar Bootstrap, de cómo podemos colocar una plantilla, cómo podemos crear un formulario de una manera sencilla, cómo podemos colocar este navbar en videos cortitos para que ustedes los vayan visualizando y vayan pudiendo hacer sus ejercicios y de acuerdo a eso vayan pudiendo pues crear sus propias estructuras de una manera pues bastante sencilla, sin la necesidad pues de memorizar todas aquellas etiquetas de HTML por el momento. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, lo que pasa es que yo estoy un poquito perdido en lo de, o sea, en el uso de Visual Studio para poder hacer la página web. Listo, José. Igualmente eso creo que es mejor colocarlo como tal en lo que es en los videos como tal que les comento que voy a realizar. Puedo iniciar como tal con lo que es la descarga de Visual Studio Code y un pequeño tutorial de uso y seguido pues lo que es el apartado de utilizar Bootstrap para que creen sus interfaces. Eso pues me encargo el día de mañana pues para crear esos pequeños videos de introducción a lo que es HTML. ¿Listo? Listo, profe. Listo, chicos, pues ya vamos hora y 10 minutos. Entonces, pues por el momento, para el día de hoy, esa ha sido como tal la sesión en línea, la explicación. Damos un pequeño recorderis. Entonces, Bootstrap básicamente es un framework que me permite a mí tener o acceder a un código pues ya escrito y de esta manera poder hacer una estructura pues bastante sencilla, solo copiando pues algunas partes de inclusive la documentación. Entonces, podemos tomar ejemplos que hay allí, en este caso Start Template es un ejemplo que me permite a mí ya poder utilizar toda lo que es estos pequeños apartados o componentes de Bootstrap. ¿Listo, chicos? Entonces, para que puedan ir allí analizándolo, de igual manera, pues si pueden ir visualizando más tutoriales acerca del uso de Bootstrap, genial, me parece muy, muy estupendo.
Recordemos pues que lamentablemente la formación virtual es un poquito más autónoma que estar allí dando la explicación de cada apartado, pero pues de mi parte yo les voy a tratar de hacer videos cortos para que ustedes puedan entender y puedan hacer uso de esas herramientas y que puedan facilitarles la vida hoy en día. Como pues, bien decía allí en el video, no tenemos necesariamente que reinventar la rueda pues ya está inventada, nosotros podemos hacer uso de ella y poder pues facilitar nuestras vidas, ¿listo? Entonces a eso hacemos referencia con utilizar, por ejemplo, lo que son librerías o lo que es este framework de Bootstrap. ¿Cómo hice para descargar y guardar toda la documentación de la librería de Bootstrap? Listo, Kevin, entonces, en pocas palabras, les voy a dejar bueno, buscan aquí en Bootstrap, en lo que es Google, y aquí les aparece la primera página, Bootstrap, y aquí les dice Get Started o aquí en la parte de Docs. Les voy a enviar este enlace por aquí, por el chat, para que puedan ingresar, y aquí en el apartado de Docs van a tener como tal, los va a llevar a la primera parte que dice Introducción. Aquí en la parte casi final de esa pantallita, me aparece un apartado que dice Start Template. Este código yo lo puedo copiar y lo puedo pegar en mi archivo HTML y ya con eso básicamente yo tengo Bootstrap integrado. ¿Por qué? Porque voy a tener una etiqueta link que me hace referencia a que voy a utilizar un archivo Bootstrap. En este caso el archivo Bootstrap no lo he descargado, o sea, estamos utilizando un archivo Bootstrap en línea básicamente, o un código ya en línea, no hay necesidad pues descargarlo. Si nosotros queremos descargarlo, lo podemos dar clic en este apartado de acá, darle download, me va a descargar pues una pequeña carpetita con unos documentos pues que yo debo guardar pues aquí en este apartado de acá. Voy y los organizo en mi carpeta y por aquí en vez de colocarle la dirección de mi página web, le coloco por ejemplo el nombre de mi archivo .css, bootstrap.css. Si yo lo tengo aquí en la raíz, si lo tengo dentro de una carpeta, pues le coloco el nombre de mi carpetita y dentro pues le digo que me haga referencia a ese determinado archivo. En este caso, primeramente mi recomendación es que puedan trabajar con en esta plantilla este template y aquí donde dice body, donde está el H1, ustedes van a poner allí todo su código. En este caso, yo utilicé pues, o bueno, visualizaron que utilicé este template y voy por aquí un apartado que dice NAT. NAT básicamente es para el apartado de arriba, esta cosilla acá, este menú que me permite pues a mí identificar la página o poder navegar entre las diferentes páginas. Entonces aquí en el apartado de NAT voy a poder utilizar esta versión, en este caso que tiene por aquí un buscador, por aquí voy a poder utilizar esta otra versión que tiene un iconito por acá, o por aquí vamos a poder visualizar más estilos, en este caso navbar, por aquí vamos bajando y podemos visualizar más estilos, inclusive en verde, en azul, perdón, en negro. Entonces para el negro vamos a colocar aquí tan solo la clase navbar, BG-DAG. Para el azul vamos a colocar la clase navbar-DAG, BG primario. Y para el otro vamos a colocar navbar-like, ¿listo? Entonces en este caso podemos ahí seguir navegando y podemos visualizar que hay más estilos, navbar, scroll, y más cosillas como esas, ¿listo? Entonces, si yo quiero colocar este nav, copio este código, lo pego por aquí en mi archivo HTML y voy a recargar como tal mi página y ya debería pues tener ese nav. Vemos que aquí ya lo tengo. Si yo como tal a pequeño mi navegador, voy a visualizar de que esto es responsive, o sea que se adapta como tal a las pantallas de los diferentes dispositivos. Y eso es algo pues muy bueno, ya que como bien nos decía en el video, si nosotros nos podemos a escribir código de cero, vamos a tener que escribir un código en CSS para cuando la pantalla está pequeña, para, no sé, para cambiar el tipo de letra, para que esto sea un poquito más pequeño, para que esto no se visualice, si no se visualice cuando yo dé clic aquí en este pequeño icono. Todas esas cositas son pequeñas funcionalidades que nosotros podemos básicamente facilitarnos mediante la utilización de Bootstrap. Entonces, en este caso, yo quiero pues que esto sea azulito, no quiero tenerlo así tan feito, entonces voy y coloco por acá, en la parte de arriba, navbar, dar, y esto lo copio al código que tenía por acá. Entonces, aquí tengo navbar line, entonces quito esto de acá, line, y le coloco dar básicamente es oscuro. Si yo recargo por acá mi página, voy a tener esto ya, una versión oscura, y lo veo un poquito más agradable, ¿listo? Entonces, lo primero es
ir a bootstrap.com, getbootstrap.com, al apartado de introducción, copiar la plantilla, el apartado que dice template, este código que tenemos acá. Lo pego en mi documento.html que creé, ya pues ustedes organizan la carpeta y allí comienzan a crear sus archivos. Aquí copié ese código y ya con los diferentes apartados de acá van analizando, por ejemplo, containers y van a visualizar para qué sirve un container, básicamente. En este caso, un container para allí poner contenido dentro que se visualice de una mejor manera, una manera pues bastante agradable. Yo le coloco por aquí columnas, voy a visualizar y copio este código y lo pego dentro de containers. Voy a tener como tal una vista de mis determinadas columnas. En este caso una columna, 2 columnas, 3 columnas. ¿Listo? Aquí pues yo puedo ya colocar, por ejemplo, lo que es una car. Una car es algo como esto que vemos acá, algo como esto. Allí pueden hacer uso como tal, si no entienden mucho inglés, pueden hacer uso de Google Chrome de traducir a español y vamos a poder entender qué es lo que nos dice allí. ¿Listo? Por eso es que siempre les digo que el inglés es un poquito importante en lo que es la programación. Pero pues no se asusten por esto. El día de mañana pues me encargo como tal de hacerles unos pequeños videitos. El primero que les voy a hacer es cómo descargar Visual Studio Code y cómo comenzar a trabajar o a crear su espacio de trabajo, crear una carpetita y crear sus diferentes archivos para que empiecen allí a colocar su código HTML y CSS. Seguido pues les voy a decir pues cómo pueden allí ingresar a Bootstrap, copiar la plantilla y iniciar pues a generar su estructura de su página web. ¿Listo, chicos? Entonces pues creo que eso ha sido todo por el día de hoy. ¿Tienen dudas, preguntas en lo cual yo les pueda colaborar por el momento? Listo, Andrés, con gusto. Entonces, sí, alguien tenía la manito. Sí, Wilson, ¿vas a hablar? Ah, no, pues no, pues interesante y ahorita estaba hablando sobre descargar el visual, ¿cierto? Sí, correcto. En el curso que hicimos de HTML, pues también lo descargamos y creo que para los Excelente. compañeros pues, es algo muy sencillo la instalación. Y ya lo que hay Correcto. que estar como pendiente, ya es con los códigos, lo que usted ahorita estaba haciendo, Inge, pues eso Más es que lo más todo, correcto. complicado, ¿no? Porque hay que saberlos ubicar, porque si no eso se descuadra todo, bueno, pues Correcto. ahí ya Sí, es delicado. sí, Pero el correcto. visual es muy Ahí, fácil de esa descargar, parte como que ¿verdad? me dices que de pronto se descuadra y todo ello, eso lo podemos Sí, evitar con lo que es Bootstrap. Bootstrap pues ya viene, digamos que definido. Si nosotros le sí. colocamos el nombre de una clase, por ejemplo, no sé, ese apartado que les comenté ahorita, les colocamos por aquí de container, esto ya me va como tal a generar como tal que todo el texto quede alineado en la mitad o algo como eso. Y no tenemos que preocuparnos por colocar todo ese estilo CSS de decirle no, text align, 2 puntos, text center, tal cosita y todo eso. Queremos colocar div, abrir llaves y colocar allí el código de que quiero un color de texto amarillo y eso. Y eso solo puedo evitar con colocarle, por ejemplo, aquí text color white y ya de esa manera yo voy a tener un colorcito blanco en mi texto. Esas son algunas ventajas de utilizar Bootstrap, que ya nosotros no tenemos que matarnos la cabeza al momento Ese es pues, de estructurar nuestra página e inclusive de añadirle pues un pequeño toque de presentación. Eso sí no nos lo enseñaron Inge y ha sido lo máximo porque ahí se ajusta todo de una vez el documento. Excelente, Wilson. En estos momentos, pues nosotros vamos a la parte de programación. Como nos decían pues, en un video en EdTeam, los que estén encargados básicamente de crear como tal las vistas de una manera pues bastante bonita, bastante agradable, son los diseñadores. Obviamente pues nosotros tenemos que tener algunas bases en cuanto a eso, pero no nos tenemos que preocupar tanto por ello, ¿listo? Obviamente pues podemos hacer uso como tal de librerías como las que les comento para que ustedes puedan hacer eso pues mucho más fácil. La idea no es como tal hacer la vida difícil, la vida pues es como tal que ustedes tengan herramientas, puedan entender que hay como tal maneras simples de crear una página web, de crear como tal código, ¿listo? Listo, Inge. Listo, Listo. Inge. Entonces, o sea que con Bootstrap no tenemos que preocuparnos por escribir línea por línea, los estilos Eso fue CSS. excelente. Correcto, Kevin, no tenemos que preocuparnos por escribir como tal esas líneas, ya eso, digamos que básicamente la mayoría que nosotros necesitamos lo tenemos aquí en la documentación. Que si queremos utilizar un formulario, vamos por acá y vamos a ver qué etiquetas o qué clases debemos añadirle a esa estructura de for.
o inclusive pues como vemos nos da algunos pequeños ejemplos de la utilización de ello. Que queremos, por ejemplo, colocar una paginación, entonces aquí nos dice, listo, miren aquí un pequeño ejemplo de paginación, cópielo, vaya y allá haga uso de él, ya él viene como tal con las clases definidas y va a tener esta presentación que es aquí un poquito bonita. A comparación, si yo lo hago, se va a ver un número 1 y sin bordes ni nada, ni ese colorcito pues azulito. ¿Listo? Entonces, de esa manera pues podemos allí evitar pues toda esa complicación. Profe, ¿y JavaScript dónde entraría allí? O eso lo vemos más adelante. JavaScript, bueno, aquí hay también una partecita que Bootstrap también utiliza JavaScript. Si vemos por aquí en el apartado de introducción en State Template, vamos a ver por aquí en la parte inferior que dice script y nos da como tal la dirección de un .min.js. Básicamente un archivo que tiene código JavaScript, pero este código JavaScript es tan solo para poder hacer interacción con lo que es Bootstrap. ¿Listo? Pero en este caso nosotros vamos a JavaScript, sí vamos a ingresar pues a ver código, pero eso ya lo vamos a ver ahorita que ingresamos a la actividad de proyecto número 7, ¿listo? Ya pues para nosotros poder hacer algunas cosillas más adelante. O inclusive ahorita en los laboratorios podemos enfocarnos también en eso, a lo que terminamos pues esta evidencia. ¿Listo, Kevin? Entonces, con gusto, Kevin. Entonces, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Espero pues que tengan una muy buena noche, que la terminen de pasar súper bien. El día de mañana, pues si tienen dudas, si tienen preguntas, también pues voy a hacer otra conferencia de estas mismas. Y ya seguido, en la tarde, pues voy a comenzar a crear los videos para que ustedes puedan allí crear o descargar Visual Studio Code y puedan iniciar como tal a utilizarlo, ¿listo? De igualmente, si tienen dudas, preguntas, aún viendo los videos, me lo hacen saber y con mucho gusto hacemos una conferencia personalizada y les explico pues de qué va como tal el tema. Listo, chicos, entonces voy a detener la grabación. Recordemos pues que siempre va a estar subida a la plataforma.